realitzat per diversos grups de recerca de diverses universitats catalanes, el grup de recerca d'Economia Mundial de la Universitat de Barcelona, el grup de recerca d'Estudis d'Història Social i Cultural de la Universitat Autònoma i l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes. A més de la presentació en aquest seminari, volíem ampliar, en el possible, l'estada de Samir a la nostra ciutat de Barcelona, la rosa de foc d'Europa, i van fer esforços perquè Samir pogués desplaçar-se uns dies més i pogués ampliar la seva agenda a la nostra ciutat. Samir, fent un esforç, ens acompanya durant aquesta setmana i així hem pogut muntar aquest acte d'avui que té com a entorn presentar el llibre de Sortir de la crisi del capitalisme o Sortir del capitalisme en crisi. Els organitzadors volien que aquest acte es desenvolupés a l'aula magna de la Universitat de Barcelona, perquè entenem que la personalitat de Samir Amin, un dels més brillants economistes marxistes actuals, la seva llarga trajectòria tant intel·lectual com a militant, mereixia una presència civil més enllà de l'entorn universitari. Malauradament, la resposta del rectorat de la Universitat de Barcelona ha estat que l'aula magna no es facilita sense pagar lloguer. I cal dir, companys i companyes, que aquesta activitat ha estat desenvolupada bàsicament amb l'esforç militar i amb l'esforç desinteressat de moltíssimes persones a les quals a més hem hagut de recórrer perquè les entitats organitzadores dels seminaris senzillament no donaven abast. Entre altres coses, són víctimes de les restriccions pressupostàries que tenen tots els grups de recerca en les institucions públiques aquesta. Lamentem aquesta barruera mercantilització de la universitat que hem pogut reparar en alguna manera gràcies al company Miquel Candel, director d'un departament de la Facultat de Filosofia, que ha posat les mesures per fer possible que en el centre de la ciutat, a l'espai del campus del Raval, poguessin disposar d'aquest espai per desenvolupar aquest acte. Evidentment és molt lamentable que la universitat entengui que per prestar, per poder utilitzar els seus serveis amb vocació de difusió, es tingui que pagar. Pot ser que interpreti que això és una represàlia a la ideologia que representa el company, el Samir. Però la cosa va més enllà del nostre entendre d'aquesta qüestió. Perquè si per desenvolupar activitats universitàries, sigui d'economia crítica, però sigui de desenvolupament de software lliure, o sigui de desenvolupament de medicina sense vocació d'establir patents, és necessari pagar un peatge. Qui pot pagar aquest peatge són els laboratoris farmacèutics, el Banc de Santander, les empreses. I el que estem fent és privatitzar també la difusió del coneixement. Per tant, la més ferma repulsa en aquesta decisió, que és una decisió de política universitària que concerneix exclusivament el rectorat que ens governa a la Universitat de Barcelona. Vull agrair també a tots aquells organismes que en aquest context ens han prestat ajuda a la difusió i al suport en aquesta activitat, els companys de dic per ordre alfabètic, els companys de l'Associació d'Estudiants Progressistes, l'Associació Socialisme 21 de Catalunya, a Mientras Tanto, a la Plataforma per l'Alliberament i la Solidaritat a l'Iraq, el sindicat COVES, el Seminari d'Economia Crítica Taifa, i a moltes persones que a nivell individual, i en especial a la Cati Arnau, que farà les tasques de traductora, s'han prestat a ajudar, a col·laborar sense cap tipus de retribució, sinó senzillament la satisfacció intel·lectual d'ajudar a obrir una perspectiva d'un món més positiu, amb més possibilitat per als demés. I sense voler afegir res més, només una qüestió tècnica de desenvolupament de l'acte.
Com ja ens coneixem i tenim la tendència a allargar-nos molt en la fase del debat, hem decidit els organitzadors que utilitzéssim un sistema de targetes, de targetes, però de targetes, diguem, per passar les possibles preguntes per escrit, per evitar intervencions llargues, perquè el problema que tindrem és que després, si tenim una intervenció de 20 minuts d'alguna persona, senzillament, com tanquen la facultat, no podrem, diguem, obrir un debat perquè pugui participar-hi més gent. Només aquesta qüestió, si algú vol fer una pregunta, els feu arribar a la taula i a partir d'aquí us obrim després del debat. Tenir que afegir res més, procedir a la Cabrera, director del Viejo Topo, que ens parlarà una mica de la persona senior. Tuve el honor de publicar un libro de Samir Amin en el año 79, Las instalaciones en el materialismo histórico, hace ya algunos años, y me ha correspondido a mí, y lo agradezco, el honor de presentarlo en este acto. Voy a hacer una introducción brevísima porque lo que nos interesa es escuchar las palabras de Samir y no las de su presentador. Samir nació en 1931 en El Cairo. Pasó su adolescencia en Egipto y a los 16 o 17 años se trasladó a vivir a París. Allí estudió economía, ciencias políticas, estadística y acabó haciendo una tesis sobre los orígenes del subdesarrollo y la acumulación capitalista a nivel mundial. Pasó a trabajar a Egipto durante 2 o 3 años y de ahí a Mali, fue asesor del Ministerio de Planificación Económica en Bamako, en Mali. Pasó luego al Instituto de Desarrollo, no recuerdo bien el nombre, de Desarrollo y Planificación africano, y luego pasó a ser profesor universitario en Francia y Senegal. Es impulsor también del Foro Mundial de las Alternativas, que tiene una web donde encontraréis todas las informaciones sobre el foro. Sus reflexiones a lo largo de todos estos años ha publicado muchos libros, muchísimos artículos. Se puede decir que es un intelectual, obviamente, pero también es un activista. Abarca muchísimos campos que finalmente se pueden reducir a un campo que es el de la transformación social y la emancipación de los individuos y de los pueblos. Ha trabajado, ha publicado textos sobre economía marxista, antiimperialismo, anticolonialismo, globalización, sobre las alternativas posibles, las luchas obreras y campesinas en muchos lugares del mundo, en Asia, en China, etc., sobre la naturaleza del socialismo. Algunas de sus contribuciones han tenido mucha repercusión, como fue en su momento el plantear la contradicción principal del capitalismo como la contradicción existente entre centro y periferia, y aseveró en su momento que si no se producía una revolución en la periferia era imposible la instalación del socialismo. También la teoría de la desconexión, una teoría que transcurrido el tiempo con los cambios lógicos sigue siendo muy válida hoy en día, y sobre todo es muy válida ahora en la crisis económica que tenemos en la Unión Europea. Pero, en fin, son tantos temas que supongo que algunos se desarrollarán o se comentarán aquí, que voy a citar solamente algunos de los aparecidos en sus últimos libros. Un libro que ha tenido cierto impacto es uno en el que calificaba al capitalismo de estar en un estado senil. Su libro se llama Más allá del capitalismo senil y declara el capitalismo como obsoleto. Lo cual se cuida muy bien de decir que no significa que vaya a acabarse el capitalismo mañana y lo vaya a sustituir el socialismo, que es lo que seguramente él querría, porque la salida del capitalismo, este moribundo que estamos viviendo, puede ser hacia la izquierda o puede ser hacia la derecha. Ha publicado también muchos textos en defensa del policentrismo, en contra de la visión unipolar que se ha impuesto en el mundo y que ahora en estos momentos empieza a verse un poco laminada. No es como hace 4 o 5 años en que la hegemonía norteamericana con la subalternidad de la Unión Europea era manifiesta, ¿no? Esas cosas están cambiando, pero ha escrito mucho sobre este tema. Ha planteado insistentemente
la necesidad de la movilización y de la lucha para configurar las alternativas. Las alternativas no son una entelequia intelectual a crear en un despacho, sino fruto de la lucha y de la movilización. Ha polemizado también sobre el papel de los foros sociales. Es decir, Samir ha escrito y ha explicado que los foros sociales estupendos, están muy bien, es un lugar de encuentro, pero los ha calificado también de hasta cierto punto de ingenuos, en el sentido de que no tienen una expresión política suficiente capaz de transformar realmente las cosas. Y finalmente, y lo digo porque se ha puesto últimamente de moda, hizo ya hace 4 o 5 años un llamamiento para la constitución de una quinta internacional. Una quinta internacional no formada por partidos, o no exclusivamente por partidos, sino una quinta internacional que recordara a la primera internacional, en la cual participaran asociaciones, grupos, plataformas, personas, partidos, es decir, la recuperación de la idea de la primera internacional. Pero ya ha hecho un llamamiento también a la convergencia de todas las fuerzas, organizaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, para tratar de constituir algo que agrupe y que no separe, que no divida y que permita avanzar hacia el cambio social. No me voy a extender más, ya lo he dicho, que lo importante es escuchar a Samir, de manera que por mi parte nada más. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias a los organizadores de varias organizaciones de España y a todos. Bueno, je ne peux malheureusement pas continuer en castillan quelque chose d'un peu sérieux. Je voudrais donc je ne parlerai pas plus qu'une demi-heure, ce qui avec la traduction consécutive fera 1 heure, et permettant donc d'avoir une amorce de débat tout au moins. Je ne ferai pas un résumé du livre, puisque j'espère bien que beaucoup d'entre vous le liront. Je vais, à partir du livre et autour du livre, développer quelques idées, 4 points pour l'essentiel. C'est facile ça. Bueno, no puedo desgraciadamente seguir en castellano. Voy a hablar como 1 horita, lo que con la traducción consecutiva será como una hora y será como una introducción, ¿no? No voy a hacerles un resumen del libro, ya que espero que muchos de ustedes van a leerlo. Voy más bien a partir del libro y en torno al libro desarrollar algunas ideas, 4 puntos en su conjunto. Ya está. Premier point, le capitalisme est une parenthèse dans l'histoire. C'est-à-dire le capitalisme n'est pas un système viable, durable. C'est un système qui est fondé sur une accumulation permanente, la valorisation du capital en permanence, c'est-à-dire une croissance exponentielle. Or, la croissance exponentielle, c'est la croissance du cancer, qui conduit nécessairement à la mort. On ne peut pas imaginer donc une prolongation indéfinie de ce mode de gestion de la société humaine. Bueno, el capitalismo es un paréntesis en la historia, es decir, que el capitalismo no es un sistema que sea viable, que sea durable. Es un sistema que está fundado en una acumulación permanente, una valorización del capital permanente, es decir, un crecimiento exponencial. Y el crecimiento exponencial es el crecimiento como del cáncer, lo que conduce necesariamente a la muerte. No podemos imaginar, por lo tanto, una prolongación indefinida de tal modo de gestión y de nuestras sociedades humanas.
cette parenthèse de l'histoire, je ne veux pas dire par là que ce fut une parenthèse et que c'est une parenthèse, la parenthèse n'est pas encore fermée, hélas, que c'est une parenthèse négative. C'était une parenthèse nécessaire et positive, mais qui doit être fermée. C'est un système très curieux, le capitalisme. C'est un système qui a exigé, pour maturer, pour apparaître, une très longue incubation. Les Européens ont l'habitude de penser que cette incubation, c'est seulement les 3 siècles du mercantilisme européen, de la Renaissance, mettons, puisque nous sommes en Espagne, 1492, qui est une date que tout le monde connaît, jusqu'à la Révolution industrielle, la Révolution française et la Révolution industrielle, la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle. Non. La période d'incubation commence au moins 5 siècles avant, en Chine, à l'époque des Souk, se transfère en Orient, dans les califats musulmans, arabes et persans, puis aux villes italiennes du 2 siècles ou 3 siècles avant le mercantilisme européen. Très longue incubation. Bueno, este paréntesis es un paréntesis de la historia, fue un paréntesis, ¿no? Pero todavía no está cerrado, este paréntesis, desgraciadamente. Pero no quiere decir que haya sido un paréntesis negativo, ha sido algo necesario, positivo en su momento, pero es algo que ahora debe cerrarse. Es un sistema muy curioso el capitalismo. Es un sistema que necesitó para desarrollarse, para madurar, para aparecer, necesitó una larguísima incubación. Los europeos tienen por costumbre pensar que esta incubación solo lo constituyen los 3 siglos del mercantilismo europeo, del Renacimiento, y ya que estamos en España, situámoslo en 1492, que es una fecha que todo el mundo conoce, hasta la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el final del siglo XVIII, principio del XIX. Pero no, el periodo de incubación empieza en realidad por lo menos 5 siglos antes, en la China, en la época de los Sui. Se transfiere al oriente a los califatos musulmanes, árabes y persas, y luego llega a las ciudades italianas 2 siglos o 3 siglos antes del mercantilismo europeo. Es por lo tanto una larguísima incubación. Après cette longue incubation, nous avons eu une efflorescence du capitalisme de très courte durée. La mise en place du système capitaliste dans sa forme achevée, c'est 3/4 de siècle au XIXe siècle. Non seulement de croissance forte, mais de mise en place du système dans toutes ses dimensions, pas seulement fondamentalement économiques, mais également dans ses structures politiques, voire dans sa culture associée à ces structures politiques. Ce système entre en crise rapidement. 1870, 1871, sa première remise en question par la Commune de Paris au plan politique, et à partir de 1800, du milieu des années 70 du 19e siècle, vers 1873-75, la première longue crise de ce capitalisme, dont l'histoire de la mise en place est extrêmement brève. Pour un Égyptien, un siècle, c'est moins d'un quart d'une dynastie sur 18 dynasties successives de l'histoire de ce pays. Donc c'est rien dans l'histoire. C'est un temps très court.
Después de esta larga incubación, tuvimos un florecimiento, un nacimiento del capitalismo muy corto. El lanzamiento del capitalismo, su instalación en su forma acabada, fue 3/4 de siglo más tarde, en el siglo XIX. No solo un periodo de crecimiento fuerte, sino correspondió a la puesta en marcha del sistema en todas sus dimensiones, no solo fundamentalmente económica como lo conocemos hoy, sino que también sus estructuras políticas o incluso en su cultura asociada a esta estructura política. Este sistema entra en crisis rápidamente. 1870. 1871 es la primera puesta en tela de juicio por la Comuna de París a nivel político, y a partir de mediados de los años 70 del siglo XIX, 1873-75, es la primera larga crisis de este capitalismo, cuya historia es una historia, la historia de su puesta en marcha es realmente breve, porque para un egipcio un siglo, ¿qué es un siglo? ¿No? Es menos de un cuarto de una dinastía. Sobre 18 dinastías sucesivas de la historia de Egipto. Por lo tanto, no es nada en la historia. Es un tiempo cortísimo. Mais ceci dit, je ne suis pas de ceux qui dénigrent cette parenthèse dans l'histoire. Elle a créé les conditions de la création d'une étape supérieure de la civilisation humaine. Elle les a créées, ces conditions, à travers des contradictions grandissantes, très rapidement grandissantes, devenant insupportables, mais néanmoins elle a créé ces conditions. Parce que le socialisme, et mieux le communisme, n'est pas le capitalisme avec une répartition plus juste et avec une efficacité économique plus grande. C'est une étape supérieure de la civilisation humaine. Pero, dicho eso, no soy de los que denigren este paréntesis en la historia. Ha creado las condiciones a la creación de una etapa superior de la civilización humana. Creó estas condiciones a través de contradicciones crecientes. Rápidamente crecieron estas contradicciones, se convirtieron en insoportables, pero no obstante creó estas condiciones, porque el socialismo y no el comunismo no es el capitalismo con una mejor repartición, una repartición más justa y con una eficacia económica mayor. Es una etapa superior de la civilización humana. Alors, dans ces contradictions, au développement extrêmement rapide, la principale, à mon avis, est que ce mode d'accumulation capitaliste a été très largement fondé sur l'accumulation par dépossession. Dépossession non pas seulement de la paysannerie européenne, en commençant par les enclosures en Angleterre, un modèle rapidement reproduit sur le continent européen, mais également dépossession des peuples, en commençant par ceux de l'Amérique conquise par les Espagnols et les Portugais, avec la destruction. Je ne parle pas de la découverte de l'Amérique, parce que les Indiens d'Amérique qui étaient là l'avaient découvert avant vous, mais la conquête et la destruction de l'Amérique, une accumulation par dépossession qui s'est ensuite développée à travers les continents africains et asiatiques.
mais créant par là même une contradiction qui rend le mode, le capitalisme réellement existant insupportable pour la majorité de la population humaine. Entre estas contradicciones, la principal, en mi opinión, es que el sistema capitalismo se fundó en la acumulación por desposesión. Desposesión no solo de los campesinos europeos, empezando por los desclos de Inglaterra, es un modelo que fue rápidamente reproducido en el continente europeo, sino también desposesión de los pueblos, empezando por los de América conquistada por los españoles y por los portugueses, con la destrucción. No estoy hablando de descubriendo de América, porque los indios de América que estaban ahí la habían descubierto antes de ustedes, sino de la conquista y la destrucción de América. Es una acumulación por disposición que luego se desarrolló a través del continente africano, a los continentes africanos y asiáticos. Se creó por sí mismo, se desarrolló en una contradicción que convierte el sistema capitalista en un sistema insoportable. En un sistema insoportable por la mayoría de la población de la Tierra. Malheureusement, le temps est bref, j'essaye de ne pas trop simplifier, mais je suis obligé quand même de parler d'une façon parfois un peu télégraphique. Alors, ce capitalisme est fondé sur une contradiction grandissante entre sa capacité de produire et la capacité de consommation solvable. C'est à Baran, Sweezy, Macduff que l'on doit cette remarquable observation que ce qui doit être expliqué dans le capitalisme, ce ne sont pas les crises, parce que la crise devrait être permanente, mais au contraire les périodes d'essor qui sont extrêmement brèves. Et je vais m'expliquer sur ce point plus en détail. Bueno, lo siento mucho. Hay poco tiempo y estoy obligada a hablar de manera telegráfica, ¿no? No puedo simplificar, no quiero simplificar demasiado, pero debo no obstante simplificar de manera. No quiero simplificar, pero hay que resumir. Entonces, este capitalismo está fundado sobre una contradicción, como decíamos, creciente entre su capacidad de producir y la capacidad de consumo solvente. Es a Baran, Sweezy y a Macduff que debemos esta fantástica observación, esta notable observación, de que lo que debe estar explicado del capitalismo no son las crisis, porque la crisis debería ser permanente, sino al contrario, los periodos de crecimiento que son extremadamente breves y que voy a esclarecer este punto más en detalle. Alors j'en viens justement à ce deuxième point. Après à peine 3/4 de siècle de mise en place du système dans sa forme achevée,
nous avons deux longues crises du capitalisme. L'une de 1873 à 1945 et l'autre qui commence en 1971, presque un siècle exactement après la première, et pour laquelle nous sommes seulement probablement à mi-parcours. C'est-à-dire deux longues crises. La première a déjà eu 3/4 de siècle, la deuxième un demi-siècle. Et entre les deux, une période très brève, d'une trentaine d'années, les 30 glorieuses, de croissance sans crise, ou avec sans crise majeure. Bueno, llega el segundo punto. Después de solo 3/4 de siglo de puesta en marcha de este sistema en su forma acabada, tenemos dos largas crisis del capitalismo. Una de 1873 a 1945 y la otra que empieza en 1971, casi un siglo exactamente después de la primera, y para la cual estamos solo a mediados de esta crisis. Es decir, dos largas crisis. La primera ya tuvo 3/4 de siglo y la segunda medio siglo ya de existencia. Y entre las dos tenemos un periodo muy breve, de unos 30 años, las 30 gloriosas, de crecimiento sin crisis, ¿no? O sin crisis notable. C'est un point très important que je vais développer. Mais pour nous qui sommes dans cette salle, c'est-à-dire pour des êtres humains de 20 ans à 70 ans, ces 30 années ont été au milieu de notre vie importante. Et par conséquent, nous avons de la difficulté à comprendre que le capitalisme moderne est caractérisé par de très longues crises et non pas du tout des périodes d'essor importantes et longues. Pour vous, Espagnols, ce n'était pas tout à fait le cas puisque ces 30 années ont correspondu, hélas, aux 30 dernières années, mais aux 30 années du fascisme franquiste. Et pour l'ensemble du monde, ça a été effectivement les 30 glorieuses de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Es un punto muy importante que voy a desarrollar más, pero para nosotros que estamos en esta sala, es decir, para seres humanos de 20 años de 20 a 70 años de edad, estos 30 años fueron importantes, constituyeron la mitad de nuestra vida y por lo tanto nos cuesta entender que el capitalismo moderno se caracteriza en realidad por larguísimas crisis y en absoluto por periodos de progresión importantes. En España correspondió a un periodo fueron 30 años que desgraciadamente fueron no solo los 30 últimos años, sino también los 30 años o 40 años de fascismo franquista, pero para el conjunto, para el mundo en su conjunto, significaron 30 años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial. Alors, la première crise commence en 1873, les économistes donnent cette date très précise, et le capital dominant réagit à cette crise par 3 transformations: monopolisation, mondialisation et financiarisation. Entonces, la primera crisis empieza en 1873. Los economistas suelen dar esta fecha precisa y el capital dominante reacciona a esta crisis
con tres transformaciones: monopolización, mundialización y financiarización. Alors, la monopolisation, c'est la première vague du monopole, celle qui a été analysée, décrite par Hobson, Hilferding et Lénine à la fin du XIXe siècle. La mondialisation de cette époque prend la forme de la conquête coloniale. Et quelle forme? C'est une des formes les plus brutales de la mondialisation, qui n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire. Et la troisième dimension, la financiarisation. Tout le monde oublie aujourd'hui, on parle de la financiarisation comme si c'était une invention des banques il y a une vingtaine d'années. Mais n'oubliez pas que Wall Street et la City of London ont été créés, et c'est les centres de la financiarisation, en 1900. Ces trois évolutions du capital créent alors une période très brève qui a été appelée la Belle Époque. À l'époque, le français était la langue de la culture générale dominante. La Belle Époque, de 1890 à 1914, ou de 1895, on dit, à 1914, c'est-à-dire moins d'une vingtaine d'années. Bueno, retomando los tres puntos, ¿no? La monopolización, la que fue descrita, analizada por Hobson, Hilferding y Lénine en el siglo XIX. La mundialización de esta época toma la forma de la conquista colonial y es una de las formas más brutales de la mundialización. No es una cosa nueva la mundialización en la historia, ¿no? Y la tercera dimensión, que es la financiarización. Todo el mundo olvida hoy por hoy, hablamos de la financiarización como si fuese algo que hubieran inventado los bancos de hace como unos 20 años. Pero no olvidemos que Wall Street, que la City of London han sido creados como centro de finanzas y de financiarización en 1900. Estos tres evoluciones del capital crean entonces un periodo muy breve que se llamó la Belle Époque, la época buena. Entonces el francés era el idioma de la cultura general dominante. Y entonces de 1890 a 1914. De 1995 tal vez a 1914, es decir, menos de 20 años. Bon, les discours qui ont été développés pendant cette première Belle Époque ressemblent étrangement, sont exactement similaires aux discours que nous avons entendus pendant la seconde Belle Époque entre 1990 et 2008. C'est-à-dire la fin de l'histoire, le capitalisme est là pour l'éternité, le capitalisme égale la paix mondiale et la démocratie, etc., etc. Cette période très brève de la première Belle Époque, un seul penseur de l'époque la voit comme l'annonce de la catastrophe. C'est Lénine. Et il dit que le développement de cette longue crise ne peut pas se poursuivre à travers la prolongation indéfinie de la Belle Époque, mais va conduire à une période de guerre et de révolution, au pluriel. Je crois que l'histoire ne lui a pas donné tort. Qu'est-ce qu'il y a? Comment cette première Belle Époque s'achève? Par la période 1914-1945. La Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la grande crise de 1929, la montée du fascisme et du nazisme et de l'impérialisme japonais, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution chinoise, la libération de l'Afrique et de l'Asie. Ce ne sont pas 7 petits événements. Bueno, los discursos que han sido desarrollados durante esta primera
buena época se parecen extrañamente, bueno, son muy similares a los discursos que hemos oído durante la segunda época de bonanza, entre 1990 y 2008, por decir algo. Es decir, el fin de la historia, el capitalismo está para siempre, para la eternidad, el capitalismo es igual al paz mundial, igual a la democracia, etcétera, etcétera. Este periodo brevísimo de la primera época de bonanza, solo un pensador de la época la describió, la vio como el anuncio de la catástrofe. Y este pensador es Lenin. Y dice que el desarrollo de esta larga crisis no puede continuar, seguir a través de una prolongación indefinida de una época de bonanza, sino que va a llevar a un periodo de caos y de revoluciones en plural. Creo que la historia confirmó sus palabras. ¿Qué hay? ¿Cómo esta primera buena época se acabó? Se acabó por el periodo de 1914-1945. Acabó con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la gran crisis de 1929, la subida del fascismo y del nazismo y del imperialismo japonés, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución China, la liberación de África y de Asia, y no son 7 puntos de detalle, ¿no? Bon, alors, après cela, nous avons, et je reviendrai sur ce point, les Trente Glorieuses, 1945-1975, et puis le capitalisme. Mais la plupart d'entre nous ne se souviennent que de cette période. Ça a été celle de notre vie, 1945-1975. Le capitalisme rentre dans une seconde longue crise, qui commence en 1971 avec la suppression de la convertibilité or du dollar. Le capital répond à cette seconde crise exactement de la même manière qu'à la première crise, par une nouvelle étape de la monopolisation, la construction, si j'ai le temps, si nous avons le temps, je le développerai, d'un système d'oligopole, cette fois généralisé, c'est-à-dire un niveau de monopolisation qualitativement plus avancé, plus développé que la première vague des monopolisations, une nouvelle vague de globalisation, mondialisation, dite néolibérale, etc., etc., et une nouvelle vague de financiarisation. Et ce sont ces trois évolutions au cours des années 80-90 qui créent les conditions d'une seconde belle époque, très analogue à la première, entre 1980, on peut dater 90 parce que c'est la chute du système, l'effondrement du système soviétique, c'est donc une page historique de tournée importante, jusqu'à 2008, jusqu'à l'accident et l'effondrement financier de 2008. Avec les mêmes caractéristiques que la première belle époque et avec les mêmes discours sur la fin de l'histoire, etc., etc. Et nous sommes à ce point maintenant, un point analogue à celui qui précédait 1914 pour la première grande crise et qui s'appelle 2008 avec l'effondrement financier de 2008. Bueno, entonces después de eso tenemos, y volveré sobre este punto, los 30 gloriosos años, 1945-1975, y el capitalismo, pero bueno, la mayoría de nosotros solo se acuerdan de este periodo, que fue el periodo de nuestra vida, 1945 hasta el 75. El capitalismo entra en una segunda larga crisis.
que empieza en 1971 con la supresión de la convertibilidad oro del dólar. El capital responde a esta segunda crisis exactamente de la misma manera que lo hizo cuando contestó a la primera crisis, como respondió a la primera crisis. Responde por una nueva etapa, una nueva vuelta de tuerca de monopolización, por la construcción, si tenemos tiempo, desarrollaré un poco más este punto de un sistema de oligopolios esta vez generalizados, es decir, un nivel de monopolización calitativamente más avanzado, más acentuado, más desarrollado que en la primera oleada de monopolización. Responde por una nueva oleada de mundialización que se llamó neoliberal, etcétera, etcétera. Y por una nueva oleada de financiarización. Y son estas tres evoluciones a lo largo de los años 80, 90, las que crean las condiciones de una segunda época de bonanza, muy parecida a la primera, entre 1880, podemos fecharlo hasta 90, porque es la caída del sistema, el derrumbe del sistema soviético, por lo tanto es cuando se pasó una importante página hasta el 2008 y el derrumbe financiero de 2008, con las mismas características que en la primera época de bonanza y con los mismos discursos sobre el final de la historia, etcétera, etcétera. Y estamos en este punto ahora, en un momento análogo, similar al que precedió a 1914, cuando la primera gran crisis, y bueno, es 2008, derrumbe financiero de 2008. Bon, j'ai mis l'accent sur les analogies entre la première longue crise et la deuxième longue crise jusqu'à présent. Évidemment, si nous avons le temps, ou si nous avions le temps, j'aurais aussi développé ce qu'il y a de différent et de nouveau. Il y a toujours du nouveau et du différent dans l'histoire, elle n'est pas une répétition. Mais j'ai mis volontairement l'accent sur les analogies, parce que ces analogies sont décisives. Alors, à partir du moment là où nous sommes, où allons-nous? Nous sommes déjà entrés dans une seconde période, appelons-la comme vous voulez, de guerre et de révolution plurielle, de chaos, qui est une façon de dire aussi qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est de l'évolution des réponses qui seront données à travers l'accentuation des contradictions dans cette nouvelle étape de la crise que nous sortirons de la crise ou peut-être du capitalisme en crise. Lénine a fait une erreur dans son diagnostic. Il était très optimiste, c'est une erreur excusable. Il pensait que la première longue crise structurelle du capitalisme serait également la dernière. Dans ce sens que l'amorce de la création d'une étape nouvelle, supérieure de la civilisation humaine, s'imposerait comme réponse à cette première longue crise. Nous devons nous poser la question, est-ce que cette seconde longue crise sera la dernière ou non? En tout cas, nous ne pouvons que agir pour qu'elle le soit. Nous sommes déjà rentrés dans cette période de guerre, de révolution, de chaos. Et dans ce sens, le défi est effectivement non pas sortir de cette crise pour remettre en place un capitalisme à visage humain, mais amorcer la sortie du capitalisme. On pose souvent la question, à moi et à d'autres, comment sera le monde après cette crise? Et je dis, poser la question
pour ceux qui lisent la presse française, à Alain Menck ou à Bernard-Henri Lévy, à ce genre de gens qui ont qui savent tout et qui ont la réponse à tout dans leur poche. La réponse à la première longue crise, ça a été ce que je vous ai dit, 1914-1945, c'est-à-dire 7 événements mineurs que j'ai rappelés. Et les 30 glorieuses, c'est-à-dire le monde d'après la crise, a été le produit de la transformation des rapports de force sociaux et internationaux produits par ces 7 événements qui se sont développés au cours des années 1914-1945. Nous ne savons pas quelles seront les transformations des 20 ou 30 années à venir. La crise ne sera pas surmontée avant cela. Entonces, insistí en las analogías entre la primera larga crisis y la segunda larga crisis hasta ahora. Evidentemente, si tenemos tiempo, si tuviéramos tiempo, mejor dicho, desarrollaría también lo que hay, las diferencias que hay, las novedades que hay en esta segunda, porque siempre hay novedades en la historia no es una repetición, un calco, ¿no? Pero quise insistir en estas analogías porque estas analogías son decisivas. Entonces, a partir del momento en el que nos situamos, ¿a dónde vamos? Ya hemos entrado en un segundo periodo, llámenlo como queráis, de guerra, de revoluciones en plural, de caos, que también es una manera de decir que no sabemos muy bien lo que va a ocurrir, y entre la evolución de las respuestas que serán dadas, que daremos a través la situación de las contradicciones en esta nueva etapa de la crisis, que saldremos de la crisis o tal vez del capitalismo en crisis. Lenin cometió un error en su diagnóstico, es que era muy optimista, es un error perdonable. Pensaba que la primera larga crisis estructural del capitalismo sería también la última. En este sentido, el inicio de una nueva etapa de superior de la civilización humana tenías, según él, que imponerse en respuesta a esta primera larga crisis. Y bueno, ahora tenemos que preguntarnos si esta segunda larga crisis que estamos viviendo va a ser la última o no. En todo caso, solo podemos actuar para que así sea, ¿no? Ya entramos en este periodo de guerra, de revoluciones, de caos, y en este sentido, el desafío que se nos plantea ahora es efectivamente no de salir de esta crisis para volver a instaurar un capitalismo más humano, sino iniciar una salida del capitalismo. A menudo me hacen la pregunta, a mí y a otros, de cómo será el mundo después de esta crisis. Y yo contesto, para los que leen periódicos franceses, que hagan esta pregunta a gente como Alain Menck o Bernard-Henri Lévy, que estas personas que saben todo, por lo visto, y pretenden saberlo todo, y que siempre tienen la respuesta para todo, ¿no? La respuesta a la primera larga crisis fue lo que os expliqué.
1914-1945. Es decir, los 7 eventos, los 7 puntos de detalles que mencioné antes. Y los 30 gloriosos años, es decir, el mundo después de la crisis, fue el producto de la transformación de las relaciones de fuerza sociales internacionales producidas por estos 7 eventos que se desarrollaron, que cité antes, a lo largo de los años 1914 y 1945. No sabemos cuáles serán las transformaciones de los 20 o 30 años venideros. La crisis no será sobrellevada antes de eso. Bon, encore une fois, si nous avions le temps, j'illustrerai d'une façon plus concrète encore l'approfondissement prévisible et déjà présent de cette crise avec la crise du système européen, la crise de l'euro. On parle de la crise grecque, on pourrait parler de la crise espagnole, de la crise française, de la crise de chacun des pays de l'Europe actuelle, qui signifie que la crise n'est pas une crise financière à laquelle une réponse pourra être donnée simplement par la remise en place d'un système financier viable. La crise est une crise profonde des rapports sociaux et des rapports internationaux. Alors, ceci me conduira à mon 3e point, qui est ce que j'appelle l'éveil du Sud ou des Suds dans les 2 grandes crises, dans la première longue crise du capitalisme et dans la deuxième en cours. Bueno, otra vez, si tuviéramos tiempo, me gustaría ilustrar de manera más concreta aún la profundización previsible y ya presente, ¿no?, de esta crisis con la crisis del sistema europeo, la crisis del euro. Se habla mucho de la crisis de Grecia, podríamos hablar de la crisis española o de la crisis francesa, o de todos y cada uno de los países europeos actuales, y que significan que la crisis no es una crisis financiera a la cual podríamos aportar una solución simplemente volviendo a instaurar un sistema financiero viable. La crisis es una crisis profunda de relaciones sociales y de relaciones internacionales. Entonces, esto me llevará a ser mi 3er punto, que es lo que llamo el despertar del sur o de los sures en las 2 grandes crisis, en la primera larga crisis del capitalismo y en la segunda larga crisis que está en curso actualmente. Si l'on regarde les réponses à la première longue crise du capitalisme, quand même ce qui a été majeur, qui a transformé le monde d'une manière visiblement majeure, ça a été la révolution russe, la révolution chinoise et aussi d'autres révolutions de pays moins importants, mais les révolutions n'ont pas été moins importantes, Vietnam, Cuba, l'indépendance de l'Asie et de l'Afrique avec la transformation gigantesque et positive que cette transformation a entraîné, c'est-à-dire la transformation du monde s'est fait principalement, pas exclusivement, à partir de la révolte de ces périphéries au cours de la en réponse à la première longue crise. Avec, et je viendrai tout à l'heure, toutes les contradictions et limites caractéristiques de cette transformation du système mondial et du monde à partir de ces périphéries. Ce sont ces transformations qui ont facilité également des transformations, des évolutions positives dans les centres du système capitaliste mondial. La social-démocratie, la vraie
pas le social-libéralisme d'aujourd'hui, le compromis historique capital-travail et les politiques de bien-être et de redistribution des 30 glorieuses sont venus en complément à la réponse que la révolution russe, la révolution chinoise et la libération de l'Asie et de l'Afrique constituaient comme défi aux pays et aux occidentaux et à l'impérialisme occidental. Si miramos la respuesta a la primera larga crisis del capitalismo, lo que fue un cambio mayor, lo que transformó el mundo de manera visiblemente importante, ¿no? Fue la Revolución Rusa, la Revolución China y también otras, ¿no? Otras revoluciones de países menos importantes, pero no fueron revoluciones menos importantes, como en Vietnam y en Cuba. La independencia de Asia y de África, con la transformación gigantesca y muy positiva que conllevó esta transformación. Es decir, la transformación del mundo se hace principalmente, que no exclusivamente, a partir de la revuelta de sus periferias. A lo largo de la respuesta a la primera larga crisis, así fue. Junto con, y volveré sobre ello después, todas las contradicciones y limitaciones características de esta transformación del sistema mundial, transformación del mundo, a partir de sus periferias. Son estas transformaciones las que facilitaron también unas transformaciones, unas evoluciones positivas en los centros del sistema capitalista mundial. La socialdemocracia, la verdadera, no el socialliberalismo de hoy, el compromiso histórico entre capital y trabajo y las políticas de bienestar y de redistribución de los 30 gloriosos años son cosas que vinieron en complemento a la respuesta que la Revolución Rusa, la Revolución China y la liberación de Asia y de África aportaron y constituyeron como desafío a los países y a los países occidentales y al imperialismo occidental. Et nous avons, semble-t-il, j'ai appelé cette première vague de transformation, la première vague de l'éveil, du réveil du Sud, parce que l'éveil, certaines de ces nations du Sud sont parmi les plus anciennes de l'histoire universelle. Mais cette première vague, il me semble que nous sommes entrés dans une deuxième vague de même nature, dans des conditions très différentes, avec précisément ce que l'on appelle aujourd'hui la montée des pays émergents. Non pas seulement en premier la Chine, mais pas seulement la Chine, également d'autres pays, grands pays, comme des pays continentaux, comme l'Inde ou le Brésil, mais également des pays de taille plus modeste, en Asie du Sud-Est et ailleurs, en Amérique latine. Une deuxième vague de nature comparable, mais dans des conditions extrêmement différentes, tant du point de vue de la nature sociale et les rapports sociaux caractérisant chacune des sociétés de ces pays émergents, que de la nature des défis auxquels ils sont, des problèmes auxquels ils sont confrontés dans le système capitaliste global. Nous avons donc une seconde vague de même nature, mais dans des conditions différentes. Est-ce que cette seconde vague va remettre en question
le capitalisme ou remettre en question seulement la dimension impérialiste du capitalisme, c'est-à-dire la domination du système capitaliste par les puissances qui ont été les puissances, les centres du capitalisme et de l'impérialisme historique, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Bueno, aquí tenemos, por lo que parece, esta primera oleada de transformación, la llamé primera oleada del despertar del sur, porque en realidad hablamos de despertar, pero sería un nuevo despertar, porque estamos hablando de algunos de los países, de las civilizaciones más antiguas de la historia, pero esta primera oleada me parece que hemos entrado en una segunda oleada de misma naturaleza, en condiciones muy diferentes, con precisamente lo que llamamos hoy la subida, el crecimiento, el surgimiento de los países emergentes. No solo, pero primero la China, pero no solo China, sino también otros grandes países como países continentales como la India o el Brasil, sino también países de tamaño más modesto, más reducido, en Asia del sureste y en otras partes de América Latina, muchos otros países. Entonces una segunda oleada de naturaleza, por naturaleza comparable, pero en condiciones extremadamente diferentes, tanto desde un punto de vista de la naturaleza social, las relaciones sociales que caracterizan cada una de las sociedades de estos países emergentes, tanto como la naturaleza del tipo de desafíos a los cuales tienen que enfrentarse, los problemas con los que tienen que lidiar dentro del sistema capitalista global. Tenemos, por lo tanto, una segunda oleada de misma naturaleza, del mismo tipo, pero en condiciones diferentes. ¿Será que esta segunda oleada esta segunda oleada va a poner en entredicho el capitalismo? O bien va a poner en tela de juicio o en entredicho simplemente la dimensión imperialista del capitalismo, es decir, la dominación del sistema capitalista por las potencias que han sido los centros del capitalismo y del imperialismo histórico, los Estados Unidos, Europa y Japón. Bon. Encore une fois, si nous avions le temps, je proposerai des développements concernant au moins la Chine dans le système mondial, remettant en question seulement la dimension impérialiste du système, l'hégémonie américaine, l'hégémonie des États-Unis, ou peut-elle potentiellement amorcer ou s'associer à d'autres dans l'amorce d'un dépassement du capitalisme. Je prendrai également, si nous avions le temps, les avancées révolutionnaires de l'Amérique latine qui occupent le devant de la scène depuis une vingtaine d'années, Brésil, Venezuela, Équateur, Bolivie, même Argentine et quelques autres, pour voir également si elles remettent en question seulement la domination des États-Unis sur le continent, ou qu'elles peuvent amorcer une sortie du capitalisme d'une manière très concrète. Il faudrait prendre ces pays. D'un pays à l'autre, les situations et les potentialités sont extrêmement différentes. Mais je voudrais mettre l'accent sur le drame, et ceci me conduira au dernier point, que représente cette quasi-exclusivité de l'initiative
dans la transformation du monde à partir de ces périphéries. Bueno, otra vez, lamento que si tuviéramos tiempo, ¿no? Lamento que no tengamos, me gustaría desarrollar un poco más a propósito, como mínimo, de China en el sistema mundial. China en perspectiva del sistema mundial pone en tela de juicio China únicamente la dimensión imperialista del sistema, la hegemonía norteamericana, la hegemonía de Estados Unidos, o bien puede potencialmente iniciar, incluso asociándose a otros, en el inicio de un ir más allá del capitalismo. Entonces, me gustaría igualmente, si tuviéramos tiempo, hablar de los avances revolucionarios de América Latina, que está siendo muy comentada en los últimos años, como lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, Ecuador, en Bolivia, y bueno, incluso podemos citar Argentina y algunos más. Me gustaría ver también si ponen en tela de juicio únicamente la dominación de Estados Unidos sobre su continente, o bien si pueden almorzar, iniciar una salida del capitalismo de una manera concreta. Habría que tomar estos países uno por uno, porque de un país a otro situaciones y potencialidades varían mucho, son muy diferentes. Pero me gustaría insistir sobre el drama, y eso me llevará a mi cuarto y último punto, el drama que representa esta casi exclusividad de la toma de iniciativa en la transformación del mundo a partir de estas periférias. Bon, et ceci me conduit à ce cinquième point qui est l'exigence d'un internationalisme réel, actif, et donc une cinquième internationale si on l'appelle ainsi. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes, probablement beaucoup d'entre nous, tout au moins, universalistes, internationalistes, non chauvins, non bornés par une culture donnée. Ce n'est pas seulement pour ces raisons qui sont honorables, mais c'est aussi parce que le monde ne peut amorcer la sortie, parce que la transition à une étape, l'invention d'une nouvelle étape de la civilisation, qui est pour moi le socialisme et le communisme, ce n'est pas une invention un problème qui est réglé par 3 lois et 5 décrets pris pendant 5 ans. C'est une transformation très longue. L'amorce de cette transformation ne peut être que le fait à la fois des peuples des périphéries et des peuples des centres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, et peut-être dans la discussion et dans d'autres occasions nous pourrons développer ce point, de la création des formes d'organisation qui contribuent, qui facilitent l'articulation de luttes conduisant à l'amorce de sortie du capitalisme dans le sud et dans le nord. À défaut de quoi, nous risquons une répétition, même si c'est dans des conditions différentes, des drames de la première vague des révolutions et des transformations à partir des périphéries, c'est-à-dire ce que l'on appelle vulgairement la dérive de la révolution russe, le stalinisme, qui ne sont pas dues à une personne, celle de Staline, mais à des conditions objectives, des évolutions également plus ou moins analogues ailleurs à travers les périphéries. Et un enfermement, et on le voit sur le plan européen d'une manière presque caricaturale malheureusement, des peuples, des centres, dans l'impuissance, dans l'abandon de toute perspective de transformation de leur système, et dans l'adhésion à cette idée
que le capitalisme est viable pour l'éternité, ou tout au moins pour une très longue période historique. Si cela devait être le cas, ce que nous voyons déjà, c'est que la dimension destructive du capitalisme l'emporte largement, et de plus en plus largement, sur le moment court où le capitalisme a représenté effectivement un progrès ou l'amorce d'un progrès dans la société humaine. Et entre autres, tous les problèmes, là, si nous avions le temps, tous les problèmes redécouverts par les écologistes et autres, nous mettent place l'accent ou attirent notre attention sur cette dimension destructive. Celle-ci ne peut être évitée que si effectivement les luttes dans les pays du Nord et dans les pays du Sud parviennent à converger vers des objectifs, vers des objectifs communs qui amorcent cette sortie du capitalisme. Je m'arrêterai là parce que sinon on dépasserait le temps imparti et on n'aurait plus d'espace pour une éventuelle petite discussion. Bueno, me lleva al quinto punto, que es la exigencia de un internacionalismo real, activo, y por lo tanto de una quinta internacional, si queremos llamarla así. No es solamente porque nosotros aquí, seguramente muchos de nosotros presentes aquí como mínimo, somos universalistas, internacionalistas, no chauvinistas, personas no limitadas por una cultura dada, por nuestra cultura. No es solo únicamente por estas honorables razones, sino también porque el mundo solo puede salir, iniciar una salida, una transición, porque la transición, al fin, la invención de una nueva etapa de civilización, que es para mí el socialismo y el comunismo, no es un invento, no es una cuestión que se pueda resolver con 4 leyes y 5 decretos que se tomen a lo largo de 5 años. Eso es una transformación larga, y el inicio de esta transformación solo puede ser el hecho, el resultado de la acción de los pueblos de la periferia y de los pueblos del centro. Y es la razón por la cual necesitamos, y tal vez en la discusión después y en otras ocasiones podremos desarrollar este punto, pero necesitamos crear una forma de organización que contribuya, que facilite la articulación de las luchas que lleven al inicio de una salida del capitalismo en el norte y en el sur, y viceversa. Sin eso, nos arriesgamos a vivir una repetición, aunque sea en otras condiciones, de los dramas de la primera oleada de revoluciones y de las transformaciones a partir de las periferias que vivimos en la primera oleada, es decir, lo que se llamó vulgarmente la deriva de la revolución rusa, el estalinismo, que no se lo debemos a una persona, no es solo cuestión de Stalin, si fue eso, pero se debió a condiciones objetivas de la evolución, producto de la evolución y de situaciones más o menos análogas en otras partes también de las periferias. Y notamos que una situación de cierre, de repliegue de los pueblos del centro en la impotencia, en el abandono. Nos encerramos en el abandono de toda perspectiva de transformación del sistema y adherimos a esta idea que nos venden de que el capitalismo es viable, que está ahí para la eternidad, como mínimo para un larguísimo periodo histórico.
Y si fuera así, lo que ya vemos es que la dimensión destructiva del capitalismo es mucho más importante y cada vez más importante con respecto al cortísimo momento en que el capitalismo representó efectivamente un progreso o el inicio de un progreso en las sociedades humanas. Y entre otras cosas podemos citar todos los problemas, otra vez si tuviéramos tiempo, todos los problemas redescubiertos por los ecologistas y otros. Todos insisten o nos llaman la atención sobre esta dimensión destructora del capitalismo. Y solo podemos evitar eso si efectivamente, si de hecho, las luchas en los países del norte y en los países del sur logran converger hacia objetivos. Converger, digo bien, ¿no? Hacia objetivos comunes que permitan iniciar esta salida del capitalismo. Voy a quedarme aquí porque si no hubiera debate. Gracias. Para la traducción que fue mejor que lo que digo. No se ha animado todavía nadie preguntas relacionadas con China, en definitiva vienen a ser lo mismo. Valorar el actual proceso que se vive en China y si es un proceso hacia el socialismo o es un proceso hacia el capitalismo. Bon, pour moi, la caractéristique principale des options de la classe dirigeante chinoise est de nature capitaliste. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Ça ne suffit pas. Je veux dire, bon, c'est du capitalisme, donc je suis contre, c'est fini. Parce que un développement capitaliste éventuel dans n'importe lequel des pays de la périphérie, que ce soit la Chine ou un autre, le Brésil ou un autre, un grand ou un petit pays, selon le modèle occidental, est impossible. Non pas pour des raisons de spécificité culturelle, parce que les Chinois ont une culture différente des Espagnols ou des Allemands, mais parce que le modèle occidental du développement du capitalisme associé à l'accumulation par dépossession n'a été possible que grâce à la soupape de sécurité gigantesque de l'émigration massive. En 1500, la population européenne représentait 18% de la population mondiale. Il n'y avait pas d'Européens hors d'Europe. En 1900, elle représente la population européenne et les descendants des Européens, principalement les Amériques, 36% de la population mondiale. C'est-à-dire que l'accumulation par dépossession a été possible grâce à cette gigantesque possibilité d'exportation d'émigration. Le même modèle pour l'Asie et l'Afrique aujourd'hui impliquerait l'existence de 4 ou 5 ou 6 Amériques. Ce n'est pas 30 000 Marocains de plus en Espagne qui répondent à la question. C'est une émigration gigantesque. Cette possibilité est fermée. Et donc, la voie du capitalisme est objectivement fermée. C'est une impasse, y compris pour la Chine.
Bon, réponse. Je continuerai ensuite, mais peut-être que c'est suffisant pour la fin. Bueno, para mí la característica principal de la clase dirigente china, ¿no? es que es de naturaleza capitalista, pero no basta con decir eso, no basta con decir que es capitalismo, por lo tanto estoy en contra y ya está, porque el desarrollo, un desarrollo capitalista eventual, en cualquier país de la periferia que hablemos de China o de otro país, Brasil o otro país, un país grande o un país pequeño, el desarrollo del capitalismo según el modelo occidental es imposible pensar en un desarrollo del capitalismo según un modelo occidental en uno de estos países, no por razones de especificidad cultural, porque los chinos tendrían una cultura diferente a la cultura española o la cultura alemana, no, sino porque el modelo occidental de desarrollo del capitalismo asociado con la acumulación por desposesión, solo fue posible eso gracias a la válvula de escape, la enorme válvula de escape de la inmigración masiva. En 1500, la población europea representaba 18% de la población mundial. Sin hablar de europeos fuera de Europa. En 1900 representa ya la población europea y los descendientes de los europeos, principalmente en las Américas, 36% de la población del planeta. Es decir, que la acumulación por desposesión solo fue posible porque hubo esta enorme posibilidad de exportación a través de la inmigración, ¿no? El mismo modelo para Asia y para África hoy implicaría la existencia de 4 o 5 o 6 Américas si quisiéramos hacer lo mismo. No son 30.000 marroquíes más en España que responden a la pregunta, ¿no? Sería una inmigración gigantesca. Y esta posibilidad está cerrada, como todos sabemos, y por lo tanto la vía del capitalismo está objetivamente cerrada también. Es una vía sin salida, incluso si hablamos de China. Alors, en dépit de l'option capitaliste de la Chine, je vois deux aspects importants, positifs, qui permettent d'imaginer que la phase actuelle n'est pas une phase définitive. L'un, c'est que la Chine a opté jusqu'à présent sur un modèle de développement fondé sur la garantie, respectée jusqu'à aujourd'hui, de l'accès au sol de tous les paysans, c'est-à-dire un modèle non fondé sur la dépossession massive. Il n'y a que 2 pays au monde qui ont jusqu'à présent respecté ce principe fondamental qui n'est pas dans la logique du capitalisme historique. C'est la Chine et le Vietnam. Cuba, c'était une condition historique très différente. Ça, c'est un premier point. Parce que tant que le modèle chinois, comme le modèle vietnamien, reste fondé sur la garantie de l'accès au sol le plus égalitaire possible, l'égalité maximale possible, tant que ce principe est respecté,
les possibilités, le potentiel de transformation du système dans une direction qui va au-delà du capitalisme reste présent. La deuxième raison qui me rend optimiste concernant les possibilités d'évolution de la Chine, c'est que le succès de l'insertion de la Chine dans la mondialisation capitaliste pendant la deuxième belle époque, 1990 à 2008, ce succès n'est pas durable. Avec le développement de cette crise, ce modèle d'insertion avec succès dans la mondialisation n'est pas durable. Et le pouvoir chinois, la classe dirigeante chinoise, a conscience de cela. La preuve, c'est qu'à partir de 2002, elle a commencé à corriger cette priorité absolue donnée pendant les années 90 à l'insertion dans la mondialisation par la priorité à l'exportation, au bénéfice d'une priorité grandissante au marché intérieur. Alors, la combinaison de ces deux éléments fait qu'il n'est pas du tout impensable de voir, au fur et à mesure que se développe et que s'approfondit la crise actuelle du capitalisme réellement existant, une orientation de la Chine dans une direction qui, sans être la construction du socialisme, amorce la sortie du capitalisme. Bon, si on avait le temps, encore une fois, je prendrai la troisième dimension, qui est la coopération sud-sud, tant dans ses formes internes, intérieures à l'Amérique latine, avec l'ALBA et d'autres projets, qu'à l'échelle plus globale de la coopération entre la Chine, les autres pays émergents et les pays des continents asiatiques, africains et latino-américains. Bueno, pese a la opción capitalista de China, veo dos aspectos importantes, positivos, que permiten imaginar que la fase actual no es una fase definitiva. El primer punto es que China decidió hasta ahora, optó por un modelo de desarrollo fundado en garantizar en el respeto, hasta el día de hoy, el acceso al suelo por parte de los campesinos. Es decir, es un modelo que no se funda en la disposición masiva. Y solo hay dos países en el mundo que hayan hasta ahora respetado este principio fundamental, que no está dentro de la lógica del capitalismo histórico, son China y Vietnam. Cuba fueron condiciones históricas muy diferentes. Eso es un primer punto. Porque mientras el modelo chino, como el modelo vietnamita, mientras sigan basados, fundados en la garantía de un acceso al suelo, en lo más igualitario posible, la máxima igualdad posible, mientras se respete este principio, las posibilidades, el potencial de transformación del sistema en una dirección que pueda ir más allá del capitalismo, sigue existiendo, sigue posible. El segundo punto, la segunda razón que me lleva, que hace que esté optimista en cuanto a las posibilidades de evolución de China, es que el éxito
del que se habló, ¿no? De la inserción de China en la mundialización capitalista en la segunda época de bonanza, de 1990 a 2008. Este éxito de la inclusión de China, de la inserción de China en la globalización capitalista, con el desarrollo de esta crisis, este modelo de inserción en la mundialización se ha vuelto no duradero, no sostenible. Y vemos que el poder chino, la clase dirigente china, está consciente de ello. Por prueba, desde 2002 empezaron a corregir, a rectificar esta prioridad absoluta que estaba dada, que dieron durante los años 90 a su inserción en la mundialización capitalista, priorizando exportaciones, y ahora están cambiando las prioridades y están cada vez más priorizando el mercado interior. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores, de estos dos elementos, hace que no es absurdo pensar, no es impensable. Veremos que a medida que se desarrolla y que se profundiza la crisis actual del capitalismo realmente existente, vemos que no es imposible pensar en una orientación de China, digamos, en una dirección que sin llegar a ser la construcción del socialismo, sea como por lo menos inicie la salida del capitalismo. Si tuviéramos tiempo otra vez, hablaría de la tercera dimensión, que es la cooperación sur-sur, tanto en sus formas internas, interiores, como la vemos en América Latina, con el ALCA y otros proyectos, con el ALBA, y la cooperación entre China, los demás países emergentes y los países del continente o de los continentes asiáticos, africanos, latinoamericanos. Nos quedan solo 8 minutos y hay muchas preguntas, muchas de ellas referidas a la quinta internacional. Entonces voy a tratar de refundirlas o reconvertirlas en una sola. Teniendo en cuenta, la pregunta sería, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo dominado por el trabajo precarizado, con sindicatos desarticulados, ¿por dónde debería empezar la construcción de la quinta internacional? ¿Con qué fuerzas políticas o con qué gobiernos cree que podrían estar dispuestos a participar en la creación? Y ¿cómo podría establecerse una convergencia entre norte y sur, y entre sur-sur y norte-norte, teniendo en cuenta que el capitalismo se ha implantado y desarrollado en forma distinta en cada uno de estos países? ¿Hay otras cuestiones sobre la quinta? Sobre la quinta internacional está todo resumido. Espero. Écoutez, là, nous n'avons plus, si on va nous chasser de cette salle à 9h, nous n'avons plus que quelques minutes. J'ai écrit un petit livre, publié en espagnol par el Viejo Topo. Je pense que nous devons penser à cette construction un peu sur le modèle de la première internationale. Pas de ce que fut historiquement la deuxième, la troisième, voire même la quatrième internationale. C'est-à-dire comme une organisation qui rassemble des forces politiques et sociales, une gamme extrêmement différente. Je ne crois pas que dans le moment actuel, un gouvernement quelconque est capable d'adhérer à la 5e internationale. Je pense que même si un gouvernement a de la sympathie pour la 5e internationale, c'est le cas
de celui du Venezuela, il ne serait pas bon qu'un gouvernement soit partie prenante dans une organisation de ce genre. Je ne crois pas non plus que dans le moment actuel, il y ait beaucoup de partis politiques qui pensent utile une adhésion à une organisation de ce genre. Même des petits partis qui ne sont pas parmi les plus mauvais de notre époque, communiste ou dit communiste. Je ne crois pas non plus qu'il y ait beaucoup de grands syndicats qui, en tant que tels, pensent possible et utile une telle adhésion. Je prends l'exemple des syndicats européens, pensent que leurs grands problèmes sont la coordination à l'intérieur de l'Europe, pas du tout à l'échelle mondiale, etc., etc. Mais je pense qu'il y a des forces sociales très nombreuses, segmentées, fragmentées, des segments, des morceaux de partis politiques, des segments d'organisations syndicales, d'organisations paysannes, d'organisations populaires, de femmes, de défense de l'environnement, etc., qui seraient facilement convaincus de l'utilité d'une coordination et de la construction d'une convergence à l'échelle mondiale de leur lutte. Et c'est ça le type d'organisation, je ne dis pas le modèle, le type d'organisation dont nous avons besoin à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous avons les forums sociaux. Les forums sociaux, j'en ai fait la critique. Les forums sociaux restent sur la défensive, restent fragmentés et s'interdisent de penser une alternative politique cohérente. La 5e internationale, par contre, aurait comme objectif, se donnerait comme objectif de surmonter cette fragmentation, de surmonter cette position, de passer graduellement de positions défensives à des positions offensives et de construire cette convergence dans la diversité. Cela exige une très grande tolérance pour plus qu'une tolérance, ça exige l'abandon de toute vision dogmatique de réponse toute prête, toute faite aux défis actuels et au contraire la construction à travers le débat, mais aussi et surtout à travers la lutte de cette convergence dans la diversité. Voilà comment je vois, je ne suis pas le seul, j'en ai discuté, mais je n'en ai pas discuté tout seul non plus. C'est une idée qui me semble être en train de mûrir chez de nombreux, très nombreux militants et très différents, d'un pays à l'autre et d'un segment à l'autre des organisations en lutte. Bueno, ya nos van a echar, ¿no? A las 9. Escribí un librito publicado en castellano por el Viejo Topo. Pienso que debemos pensar en la construcción de la Quinta Internacional un poco en el modelo de la Primera Internacional, no de lo que fueron históricamente la Segunda o la Tercera, incluso la Cuarta Internacional. Es decir, tenemos que pensar en ello como en una organización que reúna fuerzas políticas
políticas y sociales, una gama, un abanico muy amplio de organizaciones muy diferentes. Yo creo que en el momento actual ningún gobierno sea capaz de adherirse a la Quinta Internacional. Creo que incluso si un gobierno puede tener simpatía por la Quinta Internacional, como es el caso del gobierno de Venezuela, no sería bueno que ningún gobierno sea partícipe de una organización de este tipo. No creo tampoco que en el momento actual haya muchos partidos políticos que consideren útil adherir a una organización de este estilo. Incluso pequeños partidos que no son entre los más malos de nuestra época, con partidos comunistas o así llamados. No creo tampoco que haya muchos grandes sindicatos que como tal consideren que sea posible o que estén considerando tal adhesión. Por ejemplo, los sindicatos europeos consideran su gran problema es la coordinación en el interior de Europa, no considera en absoluto la escala mundial. Pero pienso en cambio de que hay fuerzas sociales numerosísimas, segmentadas, fragmentadas, segmentos, partes de partidos políticos, segmentos, sectores de organizaciones sindicales, de organizaciones campesinas, de organizaciones populares, de organizaciones de mujeres o de defensa del medio ambiente, de todo tipo. Organizaciones partes de organizaciones, sectores que piensan que muy fácilmente pueden ser convencidos de la utilidad de tal organización y de la utilidad de la construcción de una convergencia a escala mundial de las luchas. Y eso es el tipo de organización, no digo modelo, pero eso sería el tipo de organización que necesitamos actualmente. En la hora actual tenemos a los foros sociales. Los foros sociales, bueno, hice una crítica de los foros sociales. Los foros sociales siguen situándose a la defensiva, siguen estando fragmentados y se autoprohíben pensar en una alternativa política coherente. La Quinta Internacional, en cambio, tendría como objetivo, o se daría como objetivo, precisamente sobrellevar esta fragmentación, ir más allá de esta condición. Se plantearía pasar gradualmente de una posición defensiva a posiciones ofensivas y construir esta convergencia dentro de la diversidad. Esto exige una inmensa tolerancia, o más que tolerancia, exige el abandono de cualquier visión dogmática, el abandono de toda respuesta ya hecha a los desafíos actuales y al contrario, plantea la construcción a través del debate y también y sobre todo a través de las luchas de esta convergencia en la diversidad. Es así como veo, y no soy el único,
hablé de ello, pero evidentemente no hablé de todo eso solo, ¿no? Es una idea que se está abriendo camino, está madurando en numerosísimos muchísimos militantes están madurando esta idea de un país a otro en organizaciones muy diversas en lucha. Gracias. Se quedan preguntas muy interesantes en el tintero, pero ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que Samir azote de ir otra vez y acabe por contestarlas. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, muchísimas gracias a la traductora y a las organizaciones que han patrocinado esta.